San Juan capítulo 6 a partir del verso 60. San Juan capítulo 6 a partir del verso 60. Hay una serie de expresiones que me gustaría que consideráramos. Particularmente hay una frase del 60 al 69. Sí, San Juan capítulo 60. Bien, les comparto esta semana. Perdón, ¿el 6 qué? Del capítulo 6 del 60 al 69. San Juan capítulo ¿San Juan qué? capítulo 6. San Juan capítulo 6. Como quiera se las leo. Bien, esta semana llegó un artículo, andaba buscando algo y coincido, o llegué a un artículo de un filósofo italiano, Umberto Eco, él es un hombre mayor, tiene 83 años, y fue un revuelito ahí en redes sociales su declaración. Se las leo, me gustaría que respetara las palabras del autor. Esto se publica en el diario La Estampa y dice: las redes sociales dan voz a legiones de idiotas. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solos en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Y me llama la atención porque de alguna forma es una realidad social, nos toca vivir una realidad social. Yo no puedo decir que tiempos pasados fueron mejores, la Biblia me dice que nunca digamos que tiempos pasados fueron mejores. Sin embargo, sí vivimos en una situación diferente. Hoy los necios tienen la oportunidad de hablar, hoy están a la par de pronto el necio, el idiota, dice el autor, que el premio Nobel. Vaya, es un fenómeno. Hace algunos años las grandes editoriales no le daban oportunidad a quien no tenían nada que decir, pasaban por algunos filtros y yo, si quiero escribir un libro, bueno, espérame, a ver, tráemelo y vamos a leerlo y vamos a considerarlo y si acaso es un buen libro se publicaba. No que no se llegaran a publicar algunas tonterías, no, pero había un filtro. Incluso podíamos pensar en las televisoras. A las televisoras llegaban los personajes importantes. Recién muere Sabludowski y dentro de su trayectoria de este periodista está el haber entrevistado a Salvador Dalí, que no cualquiera entrevistaba a Salvador Dalí. Hay quien ha dicho, si estoy en lo correcto, que fue el único latino de aquí, del continente americano, que logró entrevistar, o que se le consiguió entrevistar a Salvador Dalí. Eran todo un personaje, ¿no? Entonces llegaban a los paneles, llegaban a las televisoras, solamente personas que tuvieran algo que decir. Sin embargo, hoy tenemos ese concepto que le llaman viral. Si algo se vuelve viral, logra un espacio y de pronto tú puedes tener a alguien que no sé si estén familiarizados con el personaje de MC Dinero. MC Dinero es un personaje, es un muchachito que se volvió viral en las redes. No tiene nada que aportar, digo, siendo objetivos, no es músico, no es cantante, no es creativo. Sin embargo, su participación causó gracia y si usted quiere por la burla o lo que usted quiera, causó y ahora cobra por presentarse. Y de pronto lo vas a ver, puede suceder que en un panel esté a alguien que haya pasado 10 años en un conservatorio estudiando música y con una propuesta diferente y al lado de él alternando un perfecto idiota. Pero son los tiempos que nos toca vivir. Hoy no hay ese tipo de filtros. Estaba platicando con alguien que edita libros, o él dice que es escritor, y bueno, lleva sus libros y no se los quieren imprimir, porque a lo mejor no tiene nada que decir, no sé. Y dice, bueno, no es problema, vas a Amazon, si entendí bien, te das de alta en Amazon y Amazon te publica, solamente le pagas, porque es el concepto de maquiladora. Yo quiero escribir algo, lo llevo y pago porque me lo impriman y últimamente yo pago y aquí está, y ya tengo libros, ya soy un escritor. Pero no es lo mismo. Hoy es lo que este filósofo Humberto dice, es la invasión de los necios. Vaya, ahora estamos expuestos a la tontería más que otras veces. Hoy las voces de los necios sí llegan.
Sí, hoy usted puede escribir algo muy profundo, muy completo, y alguien cualquiera puede contradecirlo. Y hoy, con el concepto de democracia, todas las voces merecen ser escuchadas, todas las voces merecen ser oídas, y son los tiempos que nos toca vivir. Hoy nos puede aconsejar un necio. Antes a lo mejor el necio se callaba y no opinaba, el tonto no decía nada, se guardaba, pero no. Hoy cualquier tonto se puede acercar y decirte, no, mira, hazle así o hazle así. Y tristemente en los temas de la fe o en lo que tiene que ver con la religión, y a riesgo de sonar intolerante, es lo mismo. Hoy cualquiera puede agarrar la Biblia, leerla y darle su personal interpretación y acercarte y levantarse y decir que es sacerdote, pastor o ministro. Es el tiempo que nos toca vivir. Es lo que, repito, llaman la invasión de los necios. El asunto es que vamos a estar expuestos. Vaya, ya llegaron, están aquí, no se van a ir. Llegaron tal vez para quedarse. Y en medio de tanta soncera, en medio de tanta tontería, de tantas voces, bueno, ¿a quién podemos oír? ¿O qué podemos escuchar? ¿O qué es lo que nos da una garantía? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿A quién podemos escuchar? Y yo llegaba a un pasaje, porque bueno, pues aquí están, ¿y qué puedo hacer? Y hay un pasaje en San Juan capítulo 6, donde el Señor Jesús da una expresión, o deja de alguna forma una enseñanza. Pareciera el resumen de una enseñanza. Vaya, cuando el Señor Jesús predicaba, cuando el Señor Jesús enseñaba, dejaba las cosas en claro, y la enseñanza del Señor Jesús no era bien recibida de pronto. La Biblia dice que en alguna ocasión lo quisieron apedrear, ¿sí? Al principio tenía muchos discípulos, pero después de clarificar, decir, mira, esto es el matrimonio, esto es la amistad, esto es la fidelidad, esto es lo que tiene que ver con viudas, esto es lo que tiene que ver con huérfanos. Cuando el Señor Jesús clarificaba, de pronto no eran bien recibidas sus palabras, de pronto les incomodaba. Y esta es una expresión que se da precisamente después de una de ese tipo de enseñanzas fuertes. Dice San Juan capítulo 6, a partir del verso 60, dice: al oírlas, se refiere a las palabras o las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Esa fue la definición que le dieron. Así pudieron decir, oye, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Cómo te fue en el templo? Dura es la palabra. ¿Cómo te fue, hombre? ¿Hoy leíste la Biblia? Sí, dura es la palabra. Oye, ¿cómo te fue en la reunión del martes? Dura es la palabra. Eso es, dura es la palabra. No es, no, bien bonito, bien padre. No, me dijeron que todo estaba bien y que le siguiera haciendo igual. No vamos a ver ese tipo de enseñanzas de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús venía y ponía el dedo sobre la llaga, señalaba, esto es lo que está mal y esto es lo que tienes que corregir. Hay una modificación, y ahora los necios dicen, no, hombre, arrepentirse significa sentirse mal. Arrepentirse significa sentirse mal. Y ya te sentiste mal, bueno, síguele. Y cuando vuelvas a hacer una tontería, vuélvete a sentir mal. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es modificar o cambiar la conducta. Me vi en unas situaciones algunos años en mi adolescencia, cuando andaba como en la edad de la soncera, y me acerco a Dios y me dice, no, ya, es que arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentir? Es que tienes que sentirte mal. Y dice, no me puedo sentir mal, me gustó mucho, me la pasé bien, lo quisiera volver a hacer. ¿Cómo me voy a sentir mal de esto? Esto es arrepentirte, modifica la conducta, no tiene necesariamente esto está mal y lo corrijo. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. De tal forma que cuando te acercas a la palabra de Dios, dura es la palabra. Y tú te acercas a las personas y no, la iglesia, Dios es la respuesta. No, ya fui, ya estuve ahí, yo fui, iba a la iglesia, levantaba las manos, oraba, yo ya sube eso. Y luego, no, nada cambió, las cosas siguieron igual. ¿Cambiaste algo tú? Porque a veces cambia. O sea, eres tú, pero te acercas y dura es la palabra, ¿sí? Es duro ese tema de que ames a tu enemigo. No, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pues dura es la palabra. Es tú duro ese tema de no, dejen de congregarse. Es que el domingo es el único día que tengo libre. Dura es la palabra. Quédate con la misma mujer. Sí, una sola, nada más, sí, nada más. Para toda la vida, sí, para toda la vida. Dura es la palabra. Así es, dura es la palabra. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo es motivo de que caigas, sácatelo. Dura es la palabra. Es que así es, esa es la naturaleza. Es como tomar café y echarle azúcar. Pues, es que es amargo. Pues sí, es amargo. Así es, esa es su naturaleza. Es su naturaleza. Dura es la palabra. No es que se haya propuesto, es que así es, tiene que ver con corregir. Alguien, me platicaba con alguien, se rompió la pierna y fue al médico. El médico le dijo, oye, bueno, pues espérame, te va a doler.
porque lo tengo que enderezar, lo tengo que devolver a su lugar. ¿Te va a doler? No, espérame. No, es que te tiene que doler. Es que no quiero que me duela. Pues entonces no te puedo corregir, pero te va a doler. Pero si quieres que quede derecho, lo tengo que volver a acomodar y te va a doler. Pero así es como debe de ser, dura es la palabra. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando el Señor Jesús enseñaba, dice que al oírle a muchos, y quiero resaltar, de sus discípulos, esto es lo que ya caminaban con Él, los que ya estaban con Él, los que ya lo habían escuchado, otra vez más, llevan la rayita más arriba y dicen, dura es la palabra. ¿Quién la puede oír? No, pues así quien quiere ser cristiano, así quien quiere ir a la iglesia. Si eso es cristiano, pues espérame. Pero así es, dura es la palabra. ¿Quién la puede oír? Verso 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Otra traducción de la Biblia dice, ¿esto los escandaliza? Porque eso no se lo dijeron en su cara. Yo me imagino que el Señor Jesús baja después de una de sus muchas enseñanzas, y cuando viene bajando los discípulos dicen, oye, no, está bien difícil, de por sí no nos quieren. Y luego diciendo esto, y luego que por qué lo quieren crucificar. Es que así no conviene ser creyente, es que así no conviene ser cristiano, es que así no conviene acercarse a Dios. No estamos construyendo un reino. Ellos tenían un interés de un desarrollo político, que el Señor Jesús se levantara como rey en Jerusalén y los librara de la opresión de los romanos, y así no lo vamos a lograr simplemente. ¿Quién la puede resistir? ¿Cómo es que vamos a conseguir clientes? ¿O cómo es que vamos a conseguir seguidores? Dura es la palabra. Pero el Señor Jesús se da cuenta de lo que está ocurriendo y platica con ellos y les dice, ¿esto los ofende? ¿Esto los escandaliza? O sea, ¿de veras les preocupa que toque el tema del diezmo? ¿Les molesta mucho? Dicen, no, ya no va a la iglesia, no, nada más llega ya, pura pedida de dinero y diezmo. O sea, ¿esto los escandaliza? ¿Se tienen problema con que toque temas? Porque a eso estamos llegando. Tengo amigos pastores y yo mismo, de pronto, a la hora de construir un tema, ay, pero ¿cómo se los digo? ¿Pero cómo les digo esto? No, me voy a pisar callos. Van a pensar que son indirectas y van a decir las pedras. Van a dejar de venir. Van a dejar de venir, ya no van a venir. Sí, esto los escandaliza. De veras, ya no vas a venir el martes, ya no vas a regresar, ya no vas a estar con nosotros, porque otros ya no están. Otros ya no van a volver. Porque subiste la rayita más arriba. Es que se pusieron muy exigentes. No me puse exigentes, que siempre debió de ser así. Siempre debió de ser así, pero vivimos los tiempos donde los necios ahora tienen la palabra, donde los necios ahora opinan. Dios nos está necesitando libros que hablan de tanta cosa. Y ahora llegan y dicen, no, tú declara. Pues hoy tenemos la teología, no sé si está familiarizado con ella, pero la teología de declaración. Tú declara. Tú dile al Señor, recuérdale al Señor, recuérdale. Escucha a alguien decía, recuérdale al Señor sus promesas. Espérame, Dios todo lo sabe. Dios es sabio, ¿cómo le voy a recordar lo que Él ya sabe? ¿De qué forma? Tú declara, no, yo declaro que esto no sucede. Esto sucede y la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Yo no voy a confundir mis buenas intenciones. Yo no quiero que te roben, yo no quiero que te maten, yo no quiero que te secuestren. Pero mentiría si dijera que no va a suceder o que no puede suceder. Lo que te puedo decir es que vas a estar bien si tienes fe, si tienes confianza en Dios, si tu esperanza está depositada en lo eterno y no en lo temporal. Pero dura es la palabra. Sí, es cierto que la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Sí, pero eso no te lo dijo a ti, eso se lo dijo a David. Y tú no eres David. Que a lo mejor hay otra promesa para ti que no es esa. Pero esa es la que me gusta, porque soy selectivo. Porque hoy tenemos esa cultura de lo selectivo. Llegaron el control remoto. Hubo una época en que no había control remoto, además no había canales. Había uno, no sé si se acuerda usted, en Reynosa hace 20, 25 años, un canal si quieres. Y si no, apaga la tele y lee un libro. Pero llegaron más canales. Si no, nomás llegaron más canales. Llegó el control remoto y ahora soy selectivo. Si no me gusta, le cambio. Si no es de mi entero agrado, le cambio. Antes te ponías en el radio y a ver si pasa en la canción que tú quieres. Hoy no, hoy tienes los conceptos de descargar tu propia música y personalizarlo. Oigo lo que quiero, cuantas veces quiero y como quiero y sin comerciales. Pero Dios no es así. No podemos ser selectivos en su palabra y esta me gusta y esta me aplica. Les he dicho que existe la Biblia de las promesas, por ahí se vende. Es una Biblia que, como cualquier otra, pero viene resaltado en colores la promesa. Y a ver, búscale. Aquí está en verdecito. Está bonita. A ver, aquí está. Le platiqué a alguien que vende libros, una librería. Oye, ¿por qué no han sacado la Biblia de los compromisos? Sí, ¿por qué no se vende? Se venden las promesas. Pero dura es la palabra. Duro es que te digan, hey, lo estás haciendo mal. Nadie le gusta que le revuelvan sus errores, sí, pero eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Continuó la lectora, dice, esto les ofende, les dijo en el verso 61, esto los escandaliza. Otra traducción de la Biblia dice, esto los desconcierta.
¿De veras? O sea, ¿te desconcierta que te diga que tienes que hacer las cosas bien? ¿Te desconcierta que te diga que tienes que honrar a tus padres? ¿Te desconcierta que te diga que tienes que no provocar la ira de tus hijos? ¿Te desconcierta que te diga que tienes que pedirle perdón a tus hijos? No le pido perdón a Dios. La semana pasada hablábamos de ese tema de pecado contra el cielo, porque el pecado es contra Dios, pero también pecamos contra los hombres. Y en ocasiones hay que buscar a las personas que hemos ofendido y decirle, perdóname. O sea, ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero ahora busca a esa persona y pídele perdón. ¿Eso te escandaliza? ¿Eso va a ser motivo para que dejes de reunirte? ¿Eso va a ser motivo para que tires la toalla? Y les dice el Señor Jesús, ¿pero qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, eso es lo que les he dicho. Eso que a ustedes les molesta, que les inquieta, que los escandaliza, que los ofende, que los desconcierta, son palabras que vienen a traer una vida en abundancia, que no tiene que ver con lo temporal. Dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no crees, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Conocemos la historia y hablamos de los 12 discípulos. Bueno, déjenme decirles, originalmente no eran 12. 12 fueron los que quedaron, y aún dentro de los 12 había un Judas. Originalmente eran muchos discípulos, porque claro, cuando se trataba de multiplicar el pan, cuando se trataba de sanidad, cuando se trataba de verlo, convertir el agua en vino, yo no sé, cuando se trataba de eso, había muchos seguidores, pero cuando se trataba de disciplinar, cuando se trataba de poner las cosas en su lugar, entonces dice la expresión que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Porque como decía, pues es que dura la palabra. ¿Quién la puede resistir? Si tales no conviene. Una ocasión que el Señor Jesús habló del matrimonio, que les dijo lo que debía ser el matrimonio, dice que sus discípulos después acá en privado le preguntaron, oye, pues entonces no conviene casarse, ¿eh? Así dijeron los discípulos, no conviene casarse, si ese es el matrimonio, no conviene casarse. Bueno, es que siempre debió ser así, lo has modificado, porque hoy tienes motivadores. Todo va a estar bien, no te preocupes, tú sé positivo, tienes motivadores, y es bonito escuchar el motivador, y pones el CD en la mañana, y lo escuchas, y te sientes bien, y sales, y la realidad es que en el mundo tendrás aflicción. Entonces pareciera que no es motivo para seguir en este camino que tiene que ver con el camino de la cruz. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dijo, váyase de vacaciones. No dijo, si alguno quiere venir por de mí, adelante. O sea, va a haber prosperidad y va a haber abundancia. Y si tú das un peso, el Señor te da 2. No dijo eso. Dijo, tome su cruz. Yo no sé qué concepto tenemos de la cruz, pero la cruz es morir. La cruz es sacrificarte. La cruz es dar la vida por alguien que no eres tú. Y a lo mejor no es de tu familia. Y a lo mejor es hasta tu enemigo. Cuando vemos ese momento del Señor en la cruz, dice que había uno a la derecha y uno a la izquierda, y los dos al principio le injuriaban, uno modifica su conducta y uno le dice, hey, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, hoy vas a estar conmigo, son palabras de vida eterna. No te voy a bajar de la cruz, no te voy a liberar de la cruz, los clavos siguen en tus manos, te sigue doliendo, no te va a dejar de doler en esta tierra, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro le hizo probablemente la misma oferta, pero el paraíso no era atractivo para él. Él estaba en la cruz, y eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, y de pasada, pues bájame a mí. No te voy a bajar de la cruz, no me voy a bajar de la cruz, pero te garantizo que vas a estar conmigo en el paraíso. El asunto es si la promesa del paraíso es atractiva o no es atractiva para nosotros. Pero cuando la palabra se puso dura, cuando la palabra se puso donde debía ser, cuando la rayita se dejó donde debía estar, porque otros le habían bajado, porque otros le habían puesto en otro nivel, porque la Biblia dice que hubo falsos profetas que se vendieron y que modificaron y que dijeron lo que quería escuchar el pueblo. El Señor Jesús la devuelve a su lugar y continúa la historia, dice verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es un momento que el Señor Jesús dice, bueno, pues eran muchos, ya no son muchos, son menos. Sí. Voltea, ve a 12 y dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van a ir?
¿Ustedes también van a dejar de reunirse en la iglesia? ¿Ustedes también van a dejar de venir a la iglesia? ¿Ustedes también van a dejar de venir los martes? Por decirlo de alguna forma, con todo respeto. ¿Ustedes también van a dejar de esforzarse en este camino? ¿Ustedes también van a dejar de leer la Biblia? ¿Ustedes también van a dejar de ofrendar? ¿Ustedes también van a dejar? Y viene una respuesta de Pedro. Dice que respondiendo Simón Pedro le dijo: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién iremos? Jesús no era el único que predicaba en la época. Había otros que predicaban. Jesús no era el único que hacía milagros. Había otros que hacían milagros en esa época. Pero Jesús era el único que tenía palabras de vida eterna. Esa es la diferencia. No era el primer profeta, no era el primer maestro que se levantaba, pero fue el primero que vino a hablar de vida eterna. Fue el primero que vino a ofrecer algo que el mundo no te podía quitar. La vida eterna. Me puedes despojar de mi vida, me puedes despojar de mi propiedad, pero no me vas a despojar de la seguridad de la vida eterna. Jesús fue el primero que vino a decir, les leo la cita, San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fue el primero que lo dijo. Es el único que verdaderamente tiene palabras de vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa seguridad de que si Dios dice que hasta aquí, y cierro los ojos y voy a estar en la presencia de Dios y no hay mejor lugar. Llega un momento que Pedro le dice, pues, ¿y a dónde vamos? Es cierto que dura esta palabra, pero esta es la única forma en la cual podemos garantizar estar en la presencia de Dios. Tú también te quieres ir. Tú también vas a dejar de congregarte. Tú también vas a dejar de orar. Tú también vas a dejar de leer la Biblia. Tú también vas a dejar de esforzarte en este camino. Porque no es lo que pensabas. Porque llegaron los necios y te presentaron un camino de la fe equivocado. Porque llegaron los necios y nos presentaron la palabra de Dios de forma equivocada. Y cuando el Señor Jesús llega a clarificar, te escandalizas, te ofendes. No, es que en la iglesia puras indirectas y el Padre nada más me está diciendo. Pues para eso ni voy, ¿no? Y me dice, como si me conociera. Sí, es Dios hablándote. Es simple. Dios habla a través de sus pastores, de sus ministros. Dios habla y dura es la palabra. Así tiene que ser. Se llama corrección, se llama disciplina. Pero son palabras de vida eterna. Entre tanta información, entre tanta propuesta, entre tanta soncera, entre tanta tontería que vamos a tener delante. Porque repito, los necios llegaron, no se van a ir, aquí van a estar. Vas a ser selectivo y escuchar solamente las palabras bonitas, que endulcen, que acaricien mi situación. No, Dios te ama, tal y como eres. No tienes que cambiar nada. No, Dios te ama y dio su vida por ti, pero sí hay mucho que modificar todos los días. Dura es la palabra, tiene que ser dura. Es palabra de vida eterna. Y aquí es donde dices, bueno, ¿y qué escucho o qué no escucho? Está bien. Palabra de vida eterna. Todo lo que tenga que ver con palabra de vida eterna es sustentable. Si no tiene que ver con lo eterno, si tiene que ver con la temporalidad, si tiene que ver con las circunstancias, si tiene que ver únicamente con aquí, hoy, ahora, probablemente no provenga de Dios. Repito, hubo muchos predicadores, como puede haber hoy muchos predicadores. Sanidad, no sé. Pero solo uno, el día de hoy, sigue trayendo palabras de vida eterna. El Espíritu es el que da vida. Una vida que tiene que ver con lo sustentable, que tiene que ver con la presencia de Dios. Y donde nos animamos, vamos a estar bien en la presencia de Dios. No nos va a faltar nada. No tendremos falta de ningún bien. No sé comodidades, pero sí sé que no falta de ningún bien. No sé si algún día mis hijos logren el trabajo que yo quiero. Ahorita ya no podemos hablar de seguridad. Tal vez yo recuerdo cuando era niño que tener una plaza en Pemex o lograr una plaza de maestro o lograr. Ya ahorita, con todas las reformas y las que faltan, son de seguridad.
en Cristo, en la eternidad. Ahí donde yo les puedo decir, ahí sí puedo empeñar mi palabra, mi ministerio, diciendo palabras de vida eterna. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa seguridad de que vamos a estar en la presencia de Dios. Es cierto que los padres no debemos de enterrar a los hijos, sin embargo, en ocasiones nos puede llegar a tocar enterrar a los hijos. Pero sabemos que van a estar bien. Sabemos que van a estar bien, porque hay palabras de vida eterna. Palabras que nos llevan a la eternidad. Ahí es donde tenemos que decidir, no ser selectivos. O en todo caso, ser selectivo y escoger lo que tiene que ver con la eternidad. Revalorar la eternidad, apreciar la eternidad, buscar y procurar la eternidad y dejar lo temporal. Hay una teología muy enmarcada hacia lo temporal. Bueno, adelante con ello. No sé si es sustentable, pero sí sé que cuando el Señor Jesús les preguntó, ustedes también se van a ir, también ustedes se quieren ir. ¿Y para dónde? ¿A qué iglesia? ¿A qué lugar? ¿A qué grupo? ¿A qué Biblia? ¿A qué traducción? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Son duras? Sí. Pero nos llevan, nos garantizan la presencia de Dios, la eternidad. Te lo dejo en su conciencia. Gracias. Y hermanos, tenemos que